Hola Cristina, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en esta conversación sobre un tema pues muy interesante para las startups y cualquier empresa, ¿no? Que es buscar clientes más allá de nuestro propio mercado nacional, ¿no? Y la exportación. Y bueno, pues lo que nos vas a contar un poco es cuáles son los obstáculos, ¿no? Que se puede encontrar una startup a la hora de intentar superar sus propias fronteras nacionales y espero que también algún consejo, ¿no? Para superar esos obstáculos. Pues nada, muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván, por la invitación a participar en vuestro maratón de expertos. Y bueno, la verdad que tras 20 años exportando a más de 80 países, he ido encontrándome diferentes obstáculos y, como bien dices, un obstáculo no es insalvable. Un obstáculo es algo que cuanto antes se conozca y antes uno esté en alerta, pues puede poner medidas para verificar que está saltándose esos obstáculos por la vía más fácil, con el menor riesgo y sobre todo el menor coste, ¿no? A veces saber de antemano estos obstáculos pues nos permite cierta agilidad. Yo creo que como tenemos muy poquito tiempo vamos a ir al grano, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles serían ese top 5 de obstáculos que son barreras que a veces pues nos impiden o si no nos impiden del todo pues nos ralentizan y no optimizan, ¿no? La forma en la que estamos accediendo a esos mercados? Yo diría que la primera es prácticamente los recursos humanos. Cómo está concebida esa empresa a nivel de talento para poder salir al extranjero. Es decir, estamos capacitados, tenemos ese talento que conoce, tiene, porque saber idiomas no es saber comercio exterior. Es decir, tenemos realmente un equipo que entienda de comercio internacional, que entienda de cómo debe adaptar ese producto para los mercados a los que va dirigido, que comprenda las herramientas financieras que va a necesitar cuando hablamos de internacionalización. Sabe la dirección de la empresa, la realidad de los mercados a los que va a acceder y está desarrollando los planes estratégicos, los planes de venta y los planes de producción adecuados. Entonces, toda esta suma de factores relacionados con las personas que van a formar parte del proyecto internacional, pues hay que revisarla, ¿no? Digamos que la segunda gran traba es invertir en esa expansión internacional o en esas exportaciones o en esas importaciones requiere un presupuesto, ¿no? Requiere una dotación económica y unos recursos financieros. Entonces, muchas veces las empresas aquí están jugando en el mercado nacional, ¿no? Tirando un poco de ayudas o tirando un poco de, oye, extiendo el pago a mis proveedores X días y mis clientes pues les pido pagos adelantados. Cuando salimos a esa primera división global, ¿no? Las condiciones ya no es, oye, confío en que yo le voy a pagar más tarde a mis proveedores, es que a lo mejor tengo que pagar por adelantado porque si no, no me van a servir esos proveedores internacionales porque no se fían de mí. Igual que yo no puedo dejar un pago a 60 días sin poner unas condiciones adecuadas para garantizar que se va a llevar a cabo, ¿no? ese pago. Entonces, realmente tener esos conocimientos y esa estrategia financiera, esa ingeniería financiera, es la que me lleva a que no tengamos agujeros negros a final de año. Pero también la fijación de un precio internacional que comprenda los márgenes que queremos. El problema también cuando vamos a poner ese precio internacional es que nosotros ponemos el precio al que venderíamos en nuestro país. Y ese precio, claro, no comprende toda la dinámica de cadena de suministro que va a venir y de logística, de distribución, de transporte y de gestión aduanera que viene justo detrás. Entonces, nos podemos encontrar con sorpresas sin que esas sorpresas, obviamente, cuando uno es conocedor de comercio internacional, son muy limitadas. Es decir, tenemos un rango de variabilidad, pero en general no, es muy difícil que nos sorprendan, ¿no? Si nosotros hemos estudiado bien el acceso a un mercado, sabemos sus aranceles, sabemos cuáles van a ser los impuestos clandestinos, sabemos muy bien cuánto puede más o menos valer un transporte puerta a puerta. Es verdad que hay recargos que cambian mes a mes, es verdad que a veces pues, sube el precio de la gasolina, del combustible, etcétera, pero bueno, dentro de unos marcos, ¿no? Entonces, si ya los conocemos y ya tenemos unos históricos,
pues hay pocas sorpresas. El problema es cuando uno no sabe que todo esa dinámica se va a poner en marcha una vez nosotros ejercitamos esa venta. Entonces, aquí es donde la gente dice, esto no me es rentable, pues es que he tenido pérdidas. No, es que no has tenido pérdidas, es que no habías considerado el precio adecuado que a lo mejor ese mercado sí era capaz de pagar. La tercera, vamos con ella, ¿cuál sería? Pues el conocimiento de comercio internacional. Es decir, realmente las empresas deben conocer marketing digital internacional, deben conocer gestión aduanera, deben conocer transporte internacional, deben conocer contratación internacional. La contratación internacional es muy importante. En las mentalidades anglosajonas se previene, hay una prevención legal. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque ya han recibido suficientes claims o reclamaciones y las abordan desde evitarlas desde el mismo momento en el que, antes de que ocurran, es decir, en el mismo momento que se está haciendo el contrato o el diseño de la compraventa. Aquí en España nosotros tendemos a hacerlo al revés, es decir, vamos como bomberos apagando fuego según surgen las necesidades, es decir, cuando ya hay un conflicto es cuando se negocia. Los anglosajones negocian antes de que haya el conflicto. Esa es la prevención legal. O sea, en el caso de que se hunda el barco, ¿quién va a sufrir la responsabilidad? ¿Quién va a pagar los daños, etcétera? O sea, se simulan situaciones de riesgo futuras y se negocia hoy lo que va a poder pasar mañana. De manera que cuando pasa ya está todo muy claro, está todo el pescado vendido. Nosotros los españoles no, nosotros nos tiramos a la piscina y cuando llegan los problemas lo vamos solventando sobre la marcha. Esto no es profesional. Esto genera, genera un problema con tu cliente porque estás en una situación de tensión, en una situación de problema, es cuando negocias. Entonces, mientras tanto el servicio pues sufre, ¿no? Claro, claro. No, pero y sobre todo pones en riesgo la continuidad de esa relación comercial. Si tú has negociado todo esto y aún así ejecutas el contrato y ejecutas la venta y luego pasa algo, es que está muy claro quién tiene que pagar los daños o quién tiene que sufrir esa incidencia, ¿no?, que ha pasado. Ya lo tienes negociado. Lo único que Entonces, el hay conocimiento es importante. es tienes que hacer un esfuerzo adicional, ¿no?, en una inversión en asesoramiento legal, ¿no? Porque tienes que afrontar esa negociación y esos términos antes, ¿no?, de que ocurran, que entonces, bueno, también supone ese esfuerzo que hay que tenerlo en cuenta cuando quieres exportar a un país anglosajón, ¿no? Por supuesto que estar asesorado en todo momento es muy adecuado en la medida que nos hace ir mucho más rápido en conocimiento. Es decir, si nosotros tenemos un abogado que nos está acompañando en el diseño de ese contrato, obviamente esta persona es conocedora de la terminología, de las opciones y además pues lo va a hacer de una manera mucho más profesional, de manera que si el día de mañana hay que ir a un arbitraje, pues esté bien configurado ese contrato. Pero incluso aunque no lo tengamos, el hecho ya de sentarse con el cliente y definir qué va a posibles escenarios y cómo se pactan de antemano ese reparto de beneficio, ese reparto de daños en posibles circunstancias, pues ya es un ejercicio profesional de pensar, de hacer un forecast de posibles escenarios futuros. O sea, ya solo eso, aunque uno lo escriba como lo escriba, a lo mejor no lo está haciendo de la manera jurídica adecuada, pero ya hay una intencionalidad de reparto de daños o de reparto de beneficios, en el caso igual de un contrato con un agente comercial o con un distribuidor, estaríamos hablando de lo mismo. O sea, ya se ve a futuro las distintas posibilidades y eso pues ayuda muchísimo. Pero vamos, como bien dices, siempre un asesoramiento de un profesional o de una consultora. Esa es un poco la actividad de TwoCommerce, ¿no? Nosotros acompañamos a los clientes para que vayan con mucha más solvencia a sus negocios internacionales. Entonces, por supuesto que totalmente de acuerdo contigo, Iván. Y luego, sobre todo, el cuarto obstáculo es que es precisamente todo este conjunto de escenarios que pueden pasar, que son la incertidumbre, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una incertidumbre? Que en un puerto puede haber una huelga, puede ser que haya una crisis económica, puede ser que haya una guerra, todos esos escenarios globales que no podemos controlar, están fuera de nuestro nivel de decisión, porque no los decidimos nosotros, vienen dados. Aquí lo que podemos hacer hay actividades que son de mucho riesgo y esas actividades lo que deberíamos hacer es tenerlas
aseguradas. Y para eso existen los seguros. Igual que nosotros tenemos asegurada nuestra casa porque podemos pagar 1.000 euros al mes, pero lo que no podemos es de pronto de un día para otro que nuestra casa de 300.000 euros se queme y ya no tengamos casa, porque no tenemos otros 300.000 euros para comprarnos otra vivienda, pero sí tenemos esos 1.000 para poder pagar todos los meses, todos los años, ¿no? O sea, esa anualidad. Pues lo mismo ocurre con el comercio internacional. Sí podemos permitirnos pagar una prima por el transporte. Lo que no podemos permitirnos es que un contenedor que vale 100.000 euros nuestro, de pronto se dañe y tengamos ese agujero de 100.000 euros. O sea, eso muy pocas empresas, especialmente las pymes, se las pueden permitir. Sin embargo, sí podemos pagar esa prima de transporte. Lo mismo con un impago. No podemos que nos dejen de pagar esos 100.000 euros un cliente, pero sí podemos pagar una prima para asegurarnos que en caso de impago, a lo mejor en 6 meses tenemos 6 meses para recobrar y si no lo conseguimos, pues se activa el pago. Obviamente va a estar minorado en X%, lo que pactemos con la aseguradora, a lo mejor solo nos dan el 80%. Pero ojo, pues según lo que hayamos negociado, tendremos que saber qué descuento le damos a ese cliente. A lo mejor a ese cliente que tiene riesgo de que en un momento dado se ejecute solamente el pago del 80%, pues hay que ponerle un precio un poquito más alto para que siempre cubramos al menos costes y un poco de margen. Otro seguro importantísimo, el seguro de cambio de divisas. Si tenemos riesgo de que nos están pagando porque el cliente se empeña en que no nos paga en euros, nos paga en dólares, pues oye, aseguremos cuando son grandes cantidades este tipo de posibles, ¿no? Problemas. Es decir, el seguro es una fórmula, pero también hay otros, como por ejemplo pagos garantizados, como el crédito documentario. Eso también es muy interesante. Y veo que me estoy pasando, así que voy con el quinto. ¿Y cuál es el quinto? Pues tener una red de socios comerciales, de partners, porque el comercio internacional no lo hace una empresa, lo hace un conjunto de empresas unidas a través de una cadena de relaciones. Es decir, cuando tú haces una exportación realmente estás necesitando a las aseguradoras, a los bancos, a los transitarios, a agentes comerciales, es decir, las instituciones en un momento dado, embajadas, es decir, organismos, toda ese conglomerado de personas te van a apoyar para que eso se ejecute con solvencia. Entonces, ese networking, eso que suena así tan moderno, tan networking, no es casual que se hagan esos eventos para conocer gente, no es casual que estéis conectados aquí escuchando para ver quién soy yo, quién es el siguiente experto. Es decir, realmente, si veis Cristina Peña y me buscáis en LinkedIn, Cristina Peña Andrés, tenerme en el radar es siempre un acierto, porque en un momento dado a las 12 de la noche tienes un problema y dices, ¿y a quién recurro ahora? Me están diciendo que en la aduana me van a destruir la mercancía, que necesito urgentemente que alguien me hable de alguien que me pueda echar un cable. Bueno, pues acordaros que empezad ya a sembrar esa red. Y estos son mis 5 obstáculos y los consejos para ir salvándolos. ¿Cómo lo ves, Iván? Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho en muy poco tiempo, ¿no? Como suele ser el caso en estas conversaciones que condensamos un poco todo lo que se tiene que aprender sobre un tema, ¿no? Yo me quedo con mucho de ello, tiene que ver con prepararte un poco el conocimiento, ¿no? De todos los trámites y obstáculos que pueda haber, que son estos 5 y alguno más, ¿no? Para realmente que luego el proceso sea mucho más eficiente, ¿no? Y también el tema de las personas, ¿no? Tanto internas como externas, ¿no? Que realmente que no es lo mismo simplemente quedarte en tu país donde ya conoces todo y conoces todas las costumbres, ya cuando te enfrentas a exportar o a internacionalizar, pues tienes que tener un equipo ya más preparado, que puede ser interno o también obviamente acudir a colaboradores como puede ser vuestro caso, o otras instituciones, ¿no? Que te puede apoyar en ese proceso. Entonces, pues muchísimas gracias, Cristina, por este momento y lo que has compartido con nosotros. Pues a exportar, a importar, pero siempre con solvencia, con conocimiento y acompañado de expertos que en un momento dado pues te ayuden a que no metamos la pata, ¿no? Y que la operación salga bien. Muy bien, pues muchísimas gracias.